Durante siglos y hasta la asimilación por parte de Roma, la costa mediterránea de la península ibérica fue el hogar de grandes pueblos guerreros. Englobados bajo el término de pueblos iberos, estos soldados se van a enfrentar contra Roma y contra Cartago, y también van a luchar en sus filas en sus diferentes guerras. Hoy nos acercaremos al modo de hacer la guerra de los iberos. Soy Juan Ferrando y esto es La Historia Jamás Contada. En este documental, mi pretensión es hablar de los pueblos iberos y de su manera de hacer la guerra. Cuando digo iberos, me refiero a los diferentes pueblos que poblaron la fachada mediterránea de la península ibérica únicamente. Por tanto, hoy no voy a adentrarme en el arte de la guerra de los pueblos celtíberos de más al interior, aunque es posible que lo haga en un futuro. Mi interés en estos pueblos se centra en que estuvieron presentes en diferentes conflictos del Mediterráneo. Comerciaron con griegos, fenicios y cartagineses y libraron sus guerras como aliados o mercenarios suyos. Hecha esta aclaración, vamos con el tema. Cuando uno estudia a los pueblos del pasado, se da cuenta de que las maneras de organizarse y también de hacer la guerra se parecen bastante en cada una de sus etapas históricas. Los pueblos iberos no son una excepción a este respecto. La guerra es un asunto entre grupos organizados y, por tanto, como ocurre en otras sociedades, dependiendo del nivel de organización de los iberos en cada momento histórico, lucharán de una manera o de otra. Para que entienda lo que quiero decir. En un primer momento, entre los siglos VII y V a.C., en una época en la que la cultura ibérica se estaba formando, la guerra era también bastante sencilla. Cuando se producía un conflicto, los hombres libres se integraban en contingentes militares de su familia o tribu, y ésta a su vez seguirían a un señor. Estamos hablando de que unos pocos cientos de guerreros a lo sumo podrían reunirse para presentar batalla. La mayoría portaría únicamente un escudo redondo de madera y una lanza pesada, mientras que los nobles y sus séquitos portarían una panoplia más completa, con espadas, cascos y algún tipo de protección corporal. Durante el siglo IV, la arqueología nos dice que la cultura ibérica se desarrolló. Más población, mayores ciudades, más trabajadores y, por tanto, más riqueza. Los restos encontrados en las tumbas de esta época nos hablan de que la infantería pesada formaría el núcleo de los ejércitos iberos. Estos soldados de línea, por así decirlo, portarían, además de una lanza pesada y un escudo, una espada, que bien podría ser la famosa falcata o bien la espada que los romanos llamarían gladius hispaniensis, y además llevarían protecciones corporales de cuero. Aquí la sociedad habría dado un paso adelante. Estaríamos hablando ya de pueblos enteros que irían a la guerra, no solamente pequeños grupos tribales. Y finalmente, los iberos se enfrentarán a su mayor reto cuando sus tierras se conviertan en el escenario de las luchas entre cartagineses y romanos primero, y después entre romanos y romanos, durante los 3 siglos siguientes. En este periodo, los iberos podrían desplegar ejércitos de varios miles de guerreros, organizados de la misma manera que otros pueblos contemporáneos. La piedra angular de estos ejércitos sería la infantería pesada. Armada con lanza, espada y escudo oval, estaría destinada al combate en formación cerrada. Estos guerreros se protegerían el cuerpo con armaduras de cuero o de bronce de diferentes tipos, de los que tenemos restos arqueológicos o representaciones pictóricas o escultóricas. Este núcleo central se acompañaría de infantería ligera, encargada de hostigar al enemigo, y finalmente se completaría con un contingente de caballería, destinada al combate cuerpo a cuerpo. Esta sería una descripción somera de cómo se libraría la guerra en el suelo ibero, pero estos pueblos lucharon no solo para sí, sino también en ejércitos y guerras extranjeras. La presencia de guerreros ibéricos en las guerras del Mediterráneo es más común de lo que nos podríamos pensar. Al igual que los barcos griegos y fenicios traían bienes para comerciar en la península ibérica, se llevaban otros, entre ellos feroces guerreros. Tan atrás en el tiempo como en el siglo VI a.C. se puede datar la presencia de guerreros ibéricos ya en conflictos extranjeros, en concreto en la isla de Córcega. La siguiente acción destacada de las tropas iberas la encontramos en el año 480, cuando, al servicio de los cartagineses, participaron en la batalla de Himera. En esta ocasión, tanto los iberos como los cartagineses fueron masacrados por los griegos.
70 años después, miles de guerreros iberos volvieron a luchar en las filas cartaginesas en su conquista de Sicilia. Los investigadores han llegado a cifrar el contingente procedente de la península ibérica en 20.000 efectivos, lo que nos hace hacernos una idea de la confianza de los cartagineses en estos guerreros, además de la abundante disponibilidad de los mismos. Y no solo combatieron junto a los cartagineses. Sabemos por el historiador Diodoro Sículo que en el año 396 a.C. el cartaginés Himilcón abandonó a sus mercenarios iberos frente a las murallas de Siracusa. El asedio no había salido como el general cartaginés esperaba, por lo que los iberos se quedaron sin señor. Ante la valía de estos mercenarios, el tirano Dioniso de Siracusa les contrató para sus ejércitos a cambio de una soldada. Ese primer servicio a las órdenes de Siracusa les llevaría a luchar en Italia y en la misma Grecia. Durante las décadas siguientes, Dionisio de Siracusa se convirtió en uno de los hombres fuertes del Mediterráneo central, interviniendo en el sur de Italia y enviando destacamentos a su costa a Grecia. Sabemos, por ejemplo, que en 368 a.C. mercenarios iberos pagados por Siracusa lucharon junto con los espartanos en el intento de estos de tomar la ciudad de Corinto. Genofonte nos dice que más de 20 tirremes que transportaban a 2.000 iberos y celtas y a unos 50 jinetes lucharon junto a los lacedemonios. Sabemos incluso que su contrato solamente les obligaba a luchar en primera fila durante 5 meses. Durante la Primera Guerra Púnica, los iberos siguieron luchando junto a los cartagineses a cambio de dinero, pero el modelo se estaba agotando. Tras la derrota de Cartago, los iberos seguirían luchando en filas de ejércitos extranjeros, pero a finales del siglo III a.C. y comienzos del II a.C., la forma de reclutamiento sufrirá grandes cambios. La derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica afectó gravemente a los iberos. Ante la pérdida de Sicilia, Córcega y Cerdeña, los cartagineses buscaron nuevas tierras para expandirse y la elegida fue Hispania. Hoy en día se discute si la expansión cartaginesa por la península ibérica se debió a una iniciativa del Estado cartaginés o fue simplemente una empresa de la familia Barca. Sea como fuere, por primera vez hacían su presencia extranjeros en suelo ibérico con la intención de apoderarse del territorio y no solo con el objetivo de fundar ciudades en la costa. Como en otras ocasiones, los púnicos no disponían de fuerzas para someter a los pueblos guerreros con los que se encontraban. Así que a través de pactos, matrimonios, alianzas y también mediante guerras lograron establecer una base de poder importante en el sur y el este de la península. De esta manera, los pueblos ibéricos comenzarán a formar parte de los ejércitos cartagineses de nuevo, pero no como contingentes puramente mercenarios, sino como aliados de estos. Podríamos decir que los ejércitos iberos se sumaron a los ejércitos púnicos, ya que mantenían su organización y obedecían a sus mandos, aunque siempre a las órdenes de un comandante superior cartaginés como Aníbal, Amílcar o Asdrúbal. Y al igual que lo hacían en los ejércitos púnicos, también lo hicieron en los ejércitos romanos. En cuanto los hermanos Escipión pusieron el pie en la península, comenzaron a sumar contingentes peninsulares a sus filas. Aunque a día de hoy hablemos de los iberos como una unidad, no debemos imaginarnos en ningún caso a un pueblo unido. Los diferentes pueblos iberos serían similares tanto en costumbres como en creencias y en lo que llamamos cultura material, pero políticamente no suponían una unidad. Una prueba palpable de ello es que guerreros iberos se enfrentaron entre sí en la batalla de Ilipa en el año 206 a.C. en el valle de Guadalquivir. Los iberos no se enfrentaban simplemente entre sí, sino que luchaban en dos ejércitos extranjeros. Unos luchaban en las filas romanas al mando de Publio Cornelio Escipión, quien más tarde sería conocido como el Africano, mientras que otros guerreros luchaban a las órdenes de Magón Barca, uno de los hermanos del general Aníbal. Junto a cada pasaje de la historia existe un mito paralelo. Los mitos son una manera estupenda de acercarnos a la historia, aunque tengamos que ir más allá de ese mito para poder llegar lo máximo posible a los hechos históricos concretos. He de reconocer que disfruto de los mitos presentes y pasados tanto como de la historia que hay detrás de ellos, y por eso no quería acabar el vídeo sin hacer mención a uno de esos elementos mitificados del pasado ibérico, su arma más característica, la falcata. Si introducimos el término guerrero ibérico en nuestro buscador, tanto en español como en inglés, será extraña la imagen que nos aparezca en la que el guerrero en cuestión no porte una falcata,
bien en la mano o bien en su vaina. La falcata es una espada cuyos modelos más antiguos proceden de los Balcanes. De allí pasó a Grecia y al sur de Italia, y de esos modelos los iberos copiaron este tipo de arma. Eso sí, los iberos no se limitaron a copiar la espada conocida como Macaria o Copis, sino que a partir de los modelos importados crearon una espada genuinamente ibérica. Las falcatas ibéricas eran más cortas y robustas, de entre 55 y 70 centímetros de longitud. Además, a diferencia de las griegas, las ibéricas tenían doble filo, por lo que servían tanto para realizar cortes como para ataques punzantes. La hoja presentaba varias acanaladuras para aligerarla y hacerla más resistente, ayudando también a su embellecimiento. La decoración se completaba en ocasiones con diferentes dibujos sobre la hoja realizados generalmente con plata. Como decía antes, la falcata es sin duda el arma más icónica de los iberos, pero aunque fue ampliamente utilizada, no es el arma más común ni estaba extendida por todos los pueblos de manera generalizada. La falcata fue el arma característica de los pueblos iberos del sureste peninsular, en concreto de bastetanos, oretanos y contestanos. Como decía, el mito nos pone en camino de la historia, pero debemos ir más allá si queremos acercarnos a los hechos del pasado tal y como acontecieron. Los pueblos iberos formaron parte de la historia antigua del Mediterráneo al igual que los romanos, griegos, fenicios o cartagineses. Espero que este breve documental les haya podido acercar un poco más a estos pueblos de la antigüedad. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.